Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Las relaciones Irán-Estados Unidos atraviesan por un momento muy tenso. Luego del ataque estadounidense que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, el otrora segundo hombre más poderoso de Irán después del líder supremo Ali Khamenei, el mundo observa con suma atención un posible estallido bélico entre dos naciones que son hostiles desde 1979, cuando la Revolución Islámica. ¿Por qué Irán y Estados Unidos son tan enemigos? ¿Y cuáles han sido esos momentos críticos de la rivalidad entre ambos? Para ello les presento a mi invitado. Él es Luciano Zácara, docente en la Universidad de Qatar, analista internacional. Profesor Zácara, un gusto que esté con nosotros en France 24. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Comencemos en 1953. Estados Unidos y el Reino Unido orquestaron un golpe de Estado en contra de quien era el primer ministro iraní en aquel entonces, Mohammad Mossadegh. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, básicamente porque Mossadegh, que fue un primer ministro que representó al Frente Nacional, tomó una decisión que fue la de nacionalizar la principal empresa iraní, que era la empresa de petróleo, la Anglo-Iranian Oil Company, que era de capital británico. Pero Gran Bretaña convenció, porque principalmente habían sido los que sufrían la pérdida de lo que vendría a ser British Petroleum, convencieron a Estados Unidos que iba a perderse de alguna manera Irán para el mundo libre y iba a terminar en el mundo comunista. Por lo tanto, se convenció al gobierno americano y finalmente la CIA para que patrocinara este golpe y que derrocara a Mossadegh y restaurara en el poder, ya convirtiéndose en un monarca más absoluto, a Mohammad Reza Pahlavi. Vamos entonces a 1979 con la Revolución Islámica. Es el estallido social precisamente en contra del Shah Reza Pahlavi. ¿Por qué sucedió esta revolución y cómo afectó a Estados Unidos? Mohammad Reza Pahlavi se convirtió en un líder autocrático, mucho más poderoso y mucho menos abierto a cualquier tipo de oposición política. Liberalizó el país en algunos aspectos sociales, hizo una reforma agraria muy importante, pero sin ningún tipo de liberalización política. Esto alienó a muchos grupos, principalmente a los grupos nacionalistas y a los grupos más clericales y tradicionales, que empezaron a ver que el país iba yendo hacia una modernización económica que únicamente beneficiaba a unos pocos, aquellos vinculados a la industria petrolera y aquellos vinculados al gobierno, pero que no redistribuía ningún tipo de beneficios entre la población y sobre todo no habría la posibilidad de participación política. Esto hizo que la monarquía se alienara de la población de tal manera que en los últimos años Mohammad Reza Pahlavi no sabía ni siquiera lo que estaba pasando y ni siquiera se percibió que había un movimiento creciente de oposición que terminó con el régimen de Pahlavi. Ese mismo año, ya con la República Islámica, en 1979, ocurrió un hecho bastante crítico, y es que un grupo de estudiantes se tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y a partir de entonces, la década de los 80 exacerbó esa hostilidad entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo ocurrieron estos acontecimientos? Bueno, cuando la Revolución Islámica tuvo lugar, el Shah Reza Pahlavi se exilió en Estados Unidos. Cuando el Shah se exilia en Estados Unidos, el gobierno revolucionario exige que sea extraditado para ser juzgado en Irán y el gobierno americano rechaza esa posibilidad. Como ya existía esta crítica con respecto a Estados Unidos, un grupo de estudiantes decidió radicalizar un poco más las posturas. Y si bien el líder espiritual Khomeini en ese momento no lo autorizó, tampoco lo negó. A partir de allí, evidentemente, se rompieron las relaciones diplomáticas y todos saben que la embajada estuvo ocupada por un grupo de estudiantes con 444 días de un grupo de rehenes que fueron mantenidos hasta
que se liberaron a partir de un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, saltémonos al siglo XXI, precisamente al año 2006, cuando Irán decide enriquecer uranio a través de su programa nuclear. Y entonces empieza una crisis por el programa nuclear iraní. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de la crisis y que ha puesto en jaque a Irán con las potencias del mundo? ¿Qué pasa? Que durante la década de los 90 y principios de los 2000, cuando Mohammad Khatami fue presidente, se firmaron ciertos protocolos adicionales que exigía la Agencia Internacional de Energía Atómica para hacer revisiones más periódicas y más profundas. Sí. Eso duró hasta 2005, cuando Ahmadinejad llega a la presidencia, se suspendieron los protocolos adicionales y se comenzó a nuevamente enriquecer uranio sin las limitaciones que se habían impuesto en el periodo anterior de manera voluntaria. Esto hizo que a partir de 2006 la Agencia Internacional enviara un informe negativo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto terminó con el fin de la presidencia de Ahmadinejad y cuando Rouhani llega al poder. Y bueno, ya todos sabemos que finalmente en el 2013 con Obama y Rouhani se pudo firmar el acuerdo nuclear, el conocido como JCPOA, que fue el que Donald Trump decidió cancelar o eliminar por parte de Estados Unidos a partir de mayo del 2018. Bueno, profesor Luciano Zácara de la Universidad de Qatar en Doha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también gracias. Esta y otras crónicas las pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias.